Hasta hace nada, en el campo de la psicología se han llevado a cabo una serie de experimentos que, si bien expandieron el conocimiento científico, también cruzaron límites totalmente inmorales. Afortunadamente, gracias a la implementación de regulaciones éticas como el código deontológico y una mayor concienciación sobre los derechos humanos, los experimentos que vamos a ver a continuación serían imposibles de replicar hoy día. En este vídeo vamos a conocer algunos de los experimentos más gores que se han realizado con seres humanos. Me gustaría aclarar antes de nada que el siguiente top está ordenado cronológicamente. Mi propósito es proporcionar contexto histórico y no ordenar los experimentos de menos a más perturbadores. Avisarte también de que algunos de los siguientes experimentos podrían herir tu sensibilidad. En el año 1920, en la Universidad Johns Hopkins, el psicólogo estadounidense y máximo impulsor del conductismo John B. Watson, junto con su esposa Rosalie Reiner, quisieron demostrar que los miedos son adquiridos y llevaron a cabo el experimento del pequeño Albert. Watson y Rosalie encontraron a Albert en un orfanato. Se dieron cuenta que se trataba de un bebé carente de estimulación emocional. Esto les pareció que convertía a Albert en el lienzo en blanco perfecto para experimentar. Mediante la aplicación de los principios del condicionamiento clásico, querían averiguar si era posible condicionar a un bebé, a Albert, para que tuviera fobia a un animal. Seguro que más de una vez has escuchado lo del perro de Pavlov. En este experimento bastante más amable, la mascota salivaba cada vez que su dueño tocaba la campana. Pavlov consiguió condicionar un estímulo neutro como era la campana con algo positivo como es la expectativa de comer. El experimento del pequeño Albert sería lo mismo pero buscando crear un condicionamiento aversivo. Y en vez de con un perro, con un niño de menos de un año. Durante el mismo expusieron al pequeño a una serie de estímulos como una rata blanca, un conejo, un mono, máscaras y periódicos en llamas, observando cómo al principio no mostraba miedo a ninguno de estos objetos que se le mostraban, momento en el que Watson comenzó a emparejar la presencia de la rata con un fuerte sonido de metal. Cogía un martillo y pegaba un golpe como este. Esta asociación repetida entre el estímulo neutro, la rata, y el estímulo aversivo, el ruido fuerte, llevó al pequeño Albert a desarrollar un miedo incontrolable hacia la rata. Pero es que la cosa no acabó ahí. Con el paso de los meses, Watson quería averiguar si podía generalizar el miedo a la rata blanca del pequeño Albert a otros estímulos parecidos, como otros animales con pelo u objetos que fueran blancos. Y efectivamente, cuando se le presentaron estímulos similares como un conejo, un perro e incluso un abrigo de piel, el niño empezó a llorar sin necesidad de hacer sonar la barra de metal. Por si todo esto fuera poco, en la última fase del experimento, en la que se pretendía deshacer el daño causado y tratar de quitarle los miedos al pequeño, nunca se llegó a realizar. Según los propios investigadores, cuando intentaron comenzar esta fase, una nueva familia adoptó al pequeño trasladándole a otra ciudad. La universidad finalmente canceló el experimento y despidieron a Watson y Reiner. En el año 1961, el psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, quiso comprender cómo fue posible que tanta gente participara en los crímenes del Holocausto nazi y cómo la obediencia a las autoridades podía llegar a hacer que personas que aparentemente eran normales acabaran cometiendo tales actos de crueldad. En su experimento convocó a diferentes participantes en lo que creyeron que sería un estudio sobre la memoria. En cada ensayo había dos personas, una que adquiría el rol de profesor y otro el rol del alumno, con la peculiaridad de que el alumno siempre era un actor cómplice de Milgram. Separaban al profesor y al alumno en salas distintas y se le pedía al profesor, es decir, al participante real, que pasara un test al alumno para que cada vez que éste se equivocara apretara un botón que le penalizaría con una descarga eléctrica. Para más Inri, la magnitud de la descarga se iría incrementando por cada respuesta errada. Spoiler, la descarga eléctrica era falsa, pero eso los profesores no lo sabían. En cada ensayo, el alumno simulaba un dolor creciente a medida que aumentaba la intensidad de las descargas. A pesar de la angustia expresada por los participantes, los experimentadores les instaban a continuar asegurándoles que, en caso de cualquier consecuencia negativa, ellos no serían responsables y que sería el experimento quien asumiría toda la responsabilidad. Los resultados mostraron que el 65% de los participantes llegó hasta la descarga máxima de 450 voltios, es decir, el 65% de los sujetos hubiera acabado matando a los alumnos, revelando que la obediencia a la autoridad puede llevar a las personas comunes a cometer actos atroces. Aunque este es un experimento antiguo, tenemos a la vista ejemplos actuales que ponen de manifiesto comportamientos similares como el asesinato de Tyre Nichols, ocurrido el 7 de enero de 2023. Nichols era un hombre afroamericano de 29 años que fue brutalmente golpeado por oficiales de policía durante una parada de tráfico en Memphis.
Durante las décadas de los 70 y los 80, convencido de que la homosexualidad era una enfermedad, el psiquiatra Aubrey Levin decidió erradicar cualquier indicio de homosexualidad en los soldados de las Fuerzas de Defensa Sudafricana en lo que se llamó el proyecto Aversión. La terapia de aversión es aquella en la que se presenta un estímulo al mismo tiempo que se le provoca una sensación desagradable al paciente, similar a lo que vimos en el ejemplo del pequeño Albert. De esta manera, Levin adhería un cable al brazo izquierdo de los soldados mientras se les presentaba una foto de un hombre y se les incitaba a que fantaseasen sexualmente con él. Si el soldado mostraba algún tipo de excitación, era electrocutado. Y si la excitación persistía, la intensidad del voltaje iba en aumento. Por si esto no fuera suficiente, los soldados que persistían manifestando impulsos sexuales hacia personas de su mismo sexo y en consecuencia eran identificados como desviados, fueron castrados químicamente o cambiados de sexo mediante cirujanos inexpertos. Te recuerdo que estamos hablando de la década de los 70 y los 80, es decir, que no hace tanto. De hecho, hasta el 1973, en el DSM, el manual diagnóstico que recoge los distintos trastornos mentales, la homosexualidad figuraba como un problema de salud mental. En este experimento que te acabo de contar, participaron alrededor de 900 hombres que no ofrecieron su consentimiento para ello. La mayoría sufrieron en mayor o menor medida distintos niveles de tortura y muchos acabaron falleciendo. El proyecto fue condenado por la Asociación Médica de Sudáfrica en 1995, emitiendo una disculpa pública por estas acciones, y lo que es obvio, no mostrando nada a nivel científico. Aubrey Levin emigró a Canadá para evitar cargos por violar los derechos humanos y nunca fue penado por semejantes atrocidades. A día de hoy este señor continúa disfrutando de la vida. Es cierto que de muchos de estos experimentos hemos extraído importantes conocimientos sobre la conducta humana, pero creo que hablo por todos, o así espero que sea, si opino que de ningún modo la psicología u otra ciencia puede carecer de límites con tal de aumentar su conocimiento. En la actualidad, la regulación de la ética en las investigaciones psicológicas varía según el país, pero generalmente está a cargo de comités de ética institucionales que siguen directrices nacionales e internacionales. Tenemos la IRBS en Estados Unidos o la propia APA aquí en Europa. Si te gustaría descubrir otros experimentos psicológicos terroríficos que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, te recomiendo este vídeo que te dejo por ahí, donde te cuento con detalle el experimento de la inanición de Minnesota. En este experimento los investigadores querían descubrir qué nos pasa a las personas cuando nos sometemos a condiciones de inanición extremas. Este estudio reveló hasta qué punto podemos llegar las personas cuando pasamos hambre y los consecuentes trastornos mentales que desarrollaron los participantes. Lo dicho, tienes el vídeo por ahí. Por mi parte nada más, espero que te haya resultado interesante este vídeo. Si te ha gustado, házmelo saber en comentarios para crear una segunda parte. Y suscríbete para no perderte nada de lo que venga en el futuro. Nos vemos. Adiós.